Está. Perfecto, ayúdenos a compartir. Gracias, Monse, gracias por poner el canal de Agustín. Y bueno, ah, una de las preguntas comunes que, que mucha gente quiere saber, Agustín, y ojalá nos puedas apoyar en esto. Ah, ¿Cuántas formas hay para hacer los taxes? Como yo te traje una W2, esa W2, ¿para qué es? La W2 prácticamente es cuando trabajas para un empleador. Esa es la diferencia de otras formas. En la W2 te descuentan deducciones como del gobierno federal, del seguro social, del Medicare. Esa es la diferencia de otras formas, que ya te están quitando el impuesto por adelantado. Miguel, Eduardo, saluditos desde Tijuana, Machete, saluditos. Y la W9, que La W9 se la pide cuando usted trabaja para algún contratista y que le van a pagar en efectivo. El contratista o su empleador le pide la información en la W9. ¿Para qué? Porque al final del año le va a dar una forma que se llama 1099. Prácticamente con la W9 está colectando tu información personal para al final del año darte la 1099. y esa es igual que la W2 o es diferente el proceso del manejo de esa aplicación. Muy buena pregunta. Con la W2 prácticamente cuando tú vas a hacer tus impuestos con la W2 no puedes hacer ninguna deducción. Ya están los números ahí marcados, los ingresos y las cantidades que te quitó el gobierno federal y el seguro social y el Medicare. Ahora, si vemos en la otra forma, la 1099, que es, digamos, totalmente diferente a la W2, en esa forma a usted lo consideran como un contratista independiente, lo cual no le retuvieron impuesto nada en todo el año. Cuando usted hace sus impuestos con una 1099, va a pagar alto impuesto porque no le quitaron en todo el año, como una W2. Ok, ¿por qué pregunto yo la W9? Los creadores de contenidos nos quitan, en comillas, nos quitan un porcentaje a los que creamos contenido. A los personas que crean contenido en otro país usan una forma que creo, o si estoy mal, corrígeme, que es una W8, creo, que es personas del extranjero que pagan impuestos en la Unión Americana. Correcto. Viene siendo lo mismo. La diferencia es que están en el extranjero. ¿Y esa paga más impuestos o menos impuestos? Viene siendo lo mismo el impuesto. Viene siendo lo mismo. Sé que no cambia en nada. No, en las cantidades no, prácticamente que no. Oh, ok, o sea, había una duda en esa. Ahora, mucha gente acostumbra a ir de contador en contador de impuestos. Y todos tienen diferentes formas de manejar los impuestos. Unos pues hacen un buen trabajo, otros pues desafortunadamente no lo hacen. Ha habido ocasiones donde la gente tiene problemas con el IRS por un mal manejo de información en su aplicación a la hora de hacer impuestos. Y en otras ocasiones, las compañías que ayudan a hacer la declaración de impuestos no te devuelven ni un dinero, no te dan nada para atrás, pero puede uno, al hacer los taxes con esa persona, puede uno pedir una segunda opinión con algún otro contador de Claro que impuestos. sí. Todo el mundo tenemos derecho a agarrar una segunda opinión. Así que si no está conforme, puede agarrar una segunda opinión con otro preparador de impuestos certificado, que tenga licencia.
Porque muchas de las veces quizás si va uno con alguien en la esquina que hace impuestos pero no tiene licencia, no es confiable. Hay que ir con alguien que tenga su licencia de preparador de impuestos. Porque hay muchas veces que un preparador de impuestos a un contador público es un ramo muy diferente a un contador, a un contador público. Y en ocasiones hay contadores que hacen el trabajo del contador o viceversa. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Correcto. En ese caso, pues dependiendo de lo que piensa usted, si es impuestos personales, no necesariamente necesita ir con un contador. La mayoría de veces los contadores son de corporaciones grandes y empresas grandes. Y lo más seguro es que le van a cobrar mucho más porque ellos son, digamos, contadores para empresas más grandes. Así que no necesita ir con un contador, puede ir con un preparador, pero que tenga licencia y que sea confiable, obviamente, ¿verdad? Queremos ir con alguien que sea confiable. Dice pinche Monse, dice, ¿se cobra diferente porcentaje de impuestos dependiendo de dónde vivas? Dependiendo, por ejemplo, del estado, sí. Por ejemplo, California es uno de los estados que es bastante alto el impuesto. Aquí en donde vivimos nosotros, en California. Y hay estados que de hecho no tienen el state tax. Hay estados que no pagan impuestos estatales. Pero ojo con esto, porque cuando se trata del IRS, el impuesto es lo mismo. El IRS hasta a nivel nacional. Cuando cambia es el impuestos estatales. Y si vive en un estado que hay impuestos estatales, sí va a ser variable comparándolo con California. Pero si es un estado que no pagan impuestos estatales, pues de hecho no pagan impuestos estatales, como la Florida, Texas y hay otros más. O por eso en algunos estados los impuestos son más caros, pero del estado, no del federal. Correcto, como California es mucho más caro Oh, ok. que otros estados. Dice Juan, pregunta, yo lo hice con la 1099 y resulta que tengo que pagar 5,000. ¿Eso se paga de contado o se puede hacer en pagos? Usted puede hacer un plan de pagos con el IRS de acuerdo a su presupuesto, sin embargo, siempre va a pagar intereses. Así que ojo con eso, porque para ellos dicen, no te preocupes, si puedes pagar $100, no te preocupes, pagan los $100, pero a la larga vas a pagar más. Así que si uno puede mejor deshacerse de la deuda, es mejor. O sea que de los 5,000 te cobran el impuesto de los 5,000 y te lo cargan a la cuenta que ya vendrían, por decir un ejemplo, ya no serían los 5,000 que vas a pagar, sino pagarías 10,000 o 7,000. Eso nomás porque dependiendo a cómo te cobren ellos la financiada, podría ser, ¿verdad? Financiarte el crédito que les debes. Correcto. Ok. Dice Adriana, saluditos, buenas tardes, dice. Entonces, estas compañías que muchas veces, pues, de alguna manera, porque muchos somos ignorantes en el tema, no sabemos de cómo hacer una preparación de impuestos. Y hay compañías que son compañías fantasmas, son compañías temporales que nomás en tiempo, como en estos meses que son meses de impuesto, aparecen y después como que se los tragó la tierra, ya no los vuelve a ver uno. Y muchas veces estas compañías nos estafan en los impuestos. ¿Hay una manera de reportar estas compañías o que uno pueda tomar acción legal? Claro, después de asegurarse uno que sí en realidad estas personas lo estafaron a uno. Porque por eso se pide una segunda opinión de cuando hiciste los impuestos con estas compañías. Claro que sí, hay muchas compañías que se desaparecen, como lo mencionas tú. Solamente trabajan en temporada de impuestos y después se van incluso a otro estado. Y pues si es así, pues tenga cuidado, mejor sería más conveniente ir con un lugar que esté abierto todo el año. Porque si le llega una notificación y no está su preparador, pues la mayoría de veces se frustra. El cliente se frustra, así que es bueno que agarren un preparador que esté abierto todo el año. Y la otra pregunta que si se puede reportar, claro que se puede reportar en el sitio de irs.org, no, irs.gov.
ahí obviamente puede hacer hacer una queja si usted tiene seguridad de que fue estafado de alguna manera u otra por el preparador. Y de esa manera el IRS toma acción, hace investigación sobre ello. Porque tenemos entendido que para poder tener un negocio, el estado de California te tiene que brindar una licencia. Entonces aparece en el buró de información del sitio web del departamento de, ¿cómo se le llama este? De Brown Service, algo así se llama, ¿no? Que es el que da las licencias tanto de guardias, tanto de peluqueros, tanto de las personas que hacen preparación de taxes, de los contadores, todo eso. Entonces uno puede ir a la página directamente y reportar lo que le pasó en el momento. Correcto, puede hacer eso también. Oh, ok, ya a ver qué pregunta dice. Dice, gracias. Dice pinche Monse, gracias a todos. Dice, ok, entonces, ¿cuáles son los problemas más comunes que te has enfrentado a la hora de hacer una preparación de impuestos aquí en tu oficina? Pues podría ser, por ejemplo, lo que mencionaron sobre la 1099, que si una persona hace impuestos con una 1099 y ganó $20,000 y su primo ganó $20,000 pero con una W2 y tienen la misma cantidad de dependientes, el que tiene la 1099 espera un reembolso equivalente a como su primo, pero es muy diferente porque la W2 le retuvieron impuesto y le van a dar un reembolso más grande. ¿Por qué? Porque le quitaron impuestos todo el año. Y la persona con la 1099, como no le quitaron ningún penny, al momento de hacer sus impuestos, el gobierno se queda con cierta porción de su reembolso, porque el IRS comparte dinero con el Seguro Social, el Medicare, porque en todo el año no le habían quitado nada. Y es cuando las personas se desesperan, dicen, pero ¿por qué me dieron menos que esta persona que ganamos lo mismo? Pero entendamos que no es lo mismo una W2 porque ya le quitaron impuesto por adelantado y una 1099, si no le quitaron nada, al momento de hacerlo, ahí es donde el gobierno le quita cierta porción. Y otra cosa, Agustín. Ahora, tengo entendido que en el estado de California subió el impuesto. Esto viene a cambiar el sistema del dinero mínimo que debe de tener una persona soltera a un matrimonio que es cabeza de familia. Porque antes creo que era el mínimo 15,000 o 25,000, no me acuerdo exactamente cuánto era el mínimo que un soltero podía ganar. Si te pasabas de esa cantidad, te tocaba pagar una cierta cantidad. Cambió cambió el porcentaje mínimo de una persona soltera a una persona cabeza de familia. Es un poquito enredada esa situación porque en realidad no hay un mínimo. Lo que sucede es esto, cuando las personas siempre hacen esta pregunta, que dicen cuánto es lo mínimo o lo máximo que tengo que ganar para no pagar. Pero ojo con esto, porque la clave está en cuántos dependientes pongas en tu trabajo al llenar el formulario W4. Si una persona soltera pone en el formulario W4 que tiene 5 dependes, pero al final cuando hace sus impuestos no tiene ningún depende, durante todo el año no le estuvieron quitando casi nada porque él puso que tenía 5 dependes. Al momento de hacer sus impuestos va a tener que pagar porque puso un exceso de dependientes. Entonces, una persona soltera se recomienda que ponga 0 dependes o lo máximo 1, pero no se exceda de 1. ¿Por qué? Porque si pone 2 al momento de hacer los impuestos, esta persona solamente cuenta como un dependiente. Y entonces, pero puso durante todo el año que tenía 2. Ahí es cuando sale la deuda. Porque le estuvieron quitando dinero de acuerdo a como que tenía dos dependientes. No sé si me explico. Sí. Sí, o sea, como se está ahorrando los impuestos en todo el año, pero a final de año el IRS le dice, a ver, compruébame que tienes estas 4 personas o estas 3 personas o estas 2 personas. No, pues no puedo comprobártelo. Ok, entonces págame los impuestos de estas personas y es cuando te cobran. Exactamente, tú lo has dicho muy bien. Ok.
Entonces, pues eso para que se pongan ojo de chícharo y no anden haciendo travesuras ahí de estafando al IRS, porque el IRS, si un penny le debes, un penny le tienes que pagar. Ese no te la perdona. Y con impuestos ese penny. ¿Correcto? Así es. Dice, saludos a todos. Otra cosa muy común. Y pienso que no lo debieran de hacer las personas. Porque, como dice el dicho, zapatero a tu zapato, tú sabes tu profesión, las demás personas saben tus profesiones, tú no vas a ir a meterte a un taller mecánico o te vas a ir a meter a la construcción a pegar ladrillos porque pues no es tu fuerte, no sabes ni cómo hacer mezcla. Pero en este mundo afortunadamente tenemos gente muy inteligente que se pone a hacer cosas que no debe y cuando hacen un mistiadero en sus impuestos, hoy sí, ayúdame porque ya la regué aquí. O simplemente dejan ir beneficios que les corresponden por querer ahorrarse un dinero. ¿Te ha tocado a ti alguna experiencia así? Exactamente, lo has dicho bien. De hecho, el video que subí el día de hoy trata de ese asunto. Cómo es que a veces una persona puede atreverse a hacer sus impuestos. Y yo siempre digo esto, pongo el ejemplo que yo puedo visitar YouTube para ver cómo pongo las brecas de un vehículo, pero prefiero ir con un profesional. ¿Por qué? Porque no quiero poner en peligro mi familia. Lo mismo con los impuestos. Si tú te lo estás haciendo solo por ahorrarte la preparación, podrías estar perdiendo hasta miles de dólares. Porque el hecho de que tengas un conocimiento básico no quiere decir que sepas de muchas otras cosas que cada año cambian. Y créditos. Cuando digo créditos estamos hablando de dinero. Así que siempre recomiendo que visiten a un profesional y de esa manera puedan hacer sus impuestos y estar seguros de que están haciendo lo correcto. ¿Qué de cierto hay que los impuestos nomás pueden reclamarlo las personas 5 años atrás? De hecho, son 3. Así que, digamos, ahorita si no has hecho impuestos por 3 años y hay dinero en esos 3 años, simplemente tienes el tiempo ahorita de hacerlo. Los 3 años anteriores. Si dejas que se pase y ya pasaron 4 años, el último año, el más viejo, ya se pierde. Así que si no han hecho impuestos por 3 años, pues pónganse listos porque podrían perder una vez que pasa un año más, se pierde el tercero. O sea que una persona que se equivoca en un trámite de una preparación de impuestos, si por decir por 10 años o 5 años esta persona estuvo haciendo mal sus impuestos y tenía crédito a su favor, que de ese tiempo nomás le regresan lo de 3 años cuando corrige el problema que está haciendo. Pero me imagino que es un proceso, ¿no? De que tienes que hacer, comprobarle al IRS, porque todos los trámites de IRS son muy delicados. Incluso si puedes llegar hasta ir a prisión por un malentendido de una forma o algo que puedas hacer. Así es, lo que acabas de mencionar es cierto. Si por 10 años estuvo haciendo algo erróneo y perdió dinero y lo quiere arreglar, lamentablemente solo va a poder arreglarlo por 3 años. Los demás ya se quedaron en el olvido, sería pérdida. Y otra cosa, Agustín, a las personas que tienen un estatus migratorio mixto, que las personas, un ejemplo, la esposa tiene su documentación legal, pero el esposo no, y el esposo es el cabeza de familia y tiene sus hijos. ¿Recibe esta persona algún beneficio por parte del IRS o queda excluido esa familia de cualquier beneficio del gobierno? Hay cierta exclusión porque debido a que una persona, digamos, el cónyuge no tiene un seguro social, no le van a dar todo el dinero completo por la razón esa. De hecho, hoy lo vimos con los estímulos. En familias mixtas, si uno de los esposos no tenía un seguro social, no le dieron el estímulo del gobierno federal. Entonces sí, hasta cierto grado le perjudica,
porque no le van a dar todo el crédito completo del reembolso porque hay uno de los dos que no tiene un seguro social. Y es importante que una persona que no tiene una documentación legal en este país haga su declaración de impuestos. Definitivamente que sí. Porque mire, por ejemplo, si una persona está aquí por 10 años y nunca ha declarado impuestos, y si por acaso hubiera una manera de arreglar documentos de inmigración, la mayoría de veces esta persona, el gobierno va a requerir impuestos, porque el gobierno quiere ver que sea un buen ciudadano y que pagaba impuestos. Ahora, si no los tiene, pues va a ser difícil comprobarlo. Esa es una forma. Otra de las formas que siempre les digo a mis clientes es que declaren sus impuestos aunque no tengan un seguro social. Pueden aplicar para un ITIN number. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Si supongamos que una persona tiene 20 años trabajando ilegalmente, pero tiene un ITIN number y hace sus impuestos. Bueno, cuando agarra su seguro social, un día eventualmente va a agarrar su permiso de trabajo o su tarjeta verde de inmigración. Esta persona puede transferir todos esos beneficios de estos años que hizo impuestos con el IT number, los puede poner en el seguro social. De esa manera, si esta persona ya está próxima a retirarse, pues no va a batallar porque va a transferir todos esos beneficios de esos años con su IT number, los va a poner a su seguro social, lo cual entonces le va a dar un empuje para que esté lista para su retiro. No pierde todos esos años que trabajó bajo un IT number. O sea que viene siendo como que queda en la nube tus impuestos de 20 años y el día que tú arreglas tu estatus, automáticamente vas, obviamente, haces un trámite y todo ese crédito que tienes te lo pasan a tu seguro ya bueno, a tus beneficios que te tocan por ser un residente ya legal en Estados Unidos. Entonces ya se te facilita, ya no tienes que volver a empezar a juntar los puntos para poder llegar al retiro, ¿correcto? Exactamente. Entonces, mira, ese es un beneficio muy grande, porque lamentablemente tengo situaciones, por ejemplo, que una persona tiene sus 65 años y apenas arregló sus papeles y en años anteriores no había hecho impuestos porque trabajaba ganando en efectivo. ¿Qué va a pasar con esta persona? Lamentablemente tiene que trabajar años adicionales a sus 70 o 75 años para poder agarrar beneficios. O sea, Porque apenas agarró los papeles ya cuando le faltaban unos 3 o 4 años para retirarse. o sea, para juntar sus puntos que le exige el Seguro Social para poderle dar el retiro. Y en Correcto. cambio, si una persona empieza desde edad temprana haciendo sus impuestos con un NITI number, no pierde esos impuestos, pero sí a futuro le va a ayudar para cuando él ya tenga la edad, poder juntarlos y que le cuenten para su retiro. Y obviamente, pues el seguro le va a dar lo que le corresponde porque ya trabajó el tiempo que tenía que haber trabajado. Exactamente, lo entendiste muy bien. Ok, dice Kimping, dice, yo pagué para hacer taxes, para preparar hace un año y sí es delicado, exacto, dice Kimping. A ver, ok, están todos los mensajes. Sí, porque hay mucha confusión y qué bueno que nos aclaras este punto, porque hay muchos preparadores de taxes que no saben las respuestas o no explican la respuesta, los beneficios que lleva llevar una declaración de impuestos continua año tras año, porque muchas veces te malinforman diciéndote, oh, nomás declaras de hoy a 5 años atrás. Entonces, ¿qué piensas tú de esas personas que hacen eso? Que no le dicen a la persona exactamente el proceso que tienen que hacer. O le dicen, declara pues lo mínimo cantidad que puedas. Pues yo pienso que hasta cierto grado es mala información, porque yo trato de decirle a los clientes, por ejemplo, cuando me dicen, pues quiero declarar lo mínimo porque no puedo pagar. Bueno, yo entiendo su situación, quizás no puede pagar, pero también le digo, ok, pero entienda usted de que así como usted está declarando la mínima cantidad, cuando el momento que usted se vaya a retirar y quiera su pensión,
ahora va a la del gobierno, le regresa la bolita para atrás, porque el gobierno va a decir, como tú toda la vida estuviste reportando $3,000 al año y aparentemente con esto vivías, pues ¿qué te parece si te vamos a dar $140 mensuales de tu retiro? Imagínate eso, ¿quién va a poder sobrevivir con eso? Y pasa, pero Sí. porque lamentablemente los preparadores no le informan al contribuyente de lo que está pasando y lo que le pudiera perjudicar en el futuro. Entonces me siento bien que les diga las dos cosas. Ya el contribuyente toma su decisión de lo que quiere hacer, pero ya sabe a lo que se atiene. O sea que ya, como dice músico pagado toca mal son, pero aquí en este caso, si declaras tus impuestos correctamente, o sea, que sean los números, porque el retiro se basa a los números que has declarado en el transcurso de tus 30 años de trabajo. Dice, buenas tardes, Samantha. Entonces, sobre eso ellos sacan un porcentaje que dicen, ok, por haber ganado tanta cantidad de dinero y haber reportado a la IRS tanta cantidad de dinero, te toca esta cantidad mensual para ti. Y es también algo controversial porque yo he visto casos, Agustín, donde un residente gana la misma cantidad de un ciudadano, pero por ser ciudadano tienes un poco más de beneficios que un residente, aunque hayas trabajado o hayas ganado la misma cantidad que esta persona. En cuestión de retiro no, porque la persona siempre y cuando esté legalmente en el país y tenga un seguro social y un ciudadano también tiene lo mismo, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que si una persona, si supongamos una persona de 65 años inmigra de los Estados Unidos de cualquier país y como no trabajó nunca ningún año y se presenta al seguro social para que le den retiro, no le van a dar, le van a decir que no califica. Pero hay una excepción. Si esta persona se hace ciudadana, al hacerse ciudadana, el gobierno le va a dar su pensión por cortesía, no porque se lo merezca. Así le llaman ellos. Es como un privilegio que le están dando. Pero esta persona tiene sus limitaciones. Porque, por ejemplo, si se retira, como no trabajó, ya le están dando su ayuda, pero no porque se lo mereció. Pero si se quiere ir a su país y quedarse allá y recibir su dinero, esta persona no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque nunca trabajó en los Estados Unidos. Le están dando la ayuda, pero por un privilegio, pero ella incluso si se va por un mes, tiene que reportarlo y ese mes se lo quitan. Ahora, la diferencia es si una persona trabajó y contribuyó en los Estados Unidos y se retira y se quiere ir a su país y agarra su pensión allá, claro que puede hacerlo, pero porque trabajó y agarró su plan de retiro mediante su esfuerzo y trabajo que hizo en los Estados Unidos, a diferencia de una persona que no trabajó, pero sí tuvo que ser ciudadana para obtener cierta ayuda. O sea, la diferencia de una persona que ya viene, por decir que el hijo le arregla al papá y le den su residencia, o su residencia y venga ya aquí, el papá ya pues avanzada edad, viene, agarra beneficios, no va a recibir los mismos beneficios que recibe un residente que ha contribuido con el país. Ahora, si él quiere retirarse, necesita ese ciudadano para poder ser elegible a algún beneficio, pero sería una mínima cantidad que le darían, porque yo quiero pensar que como no trabajó en el país, no aportó nada, entonces se lo dan nomás por el hecho de ser ciudadano, haberse hecho ciudadano americano. ¿Sí? Pero al momento de que él deja el país, su ayuda se para hasta que él regrese al país de que ya está otra vez aquí. Es así como lo dije o lo dije mal, No, ¿no? sí, es correcto. Ahora, en cuanto a la cantidad que le dan a las personas, se podría decir que un promedio de, estamos hablando entre 900 a $1,000. Una persona que no trabajó pero sí es ciudadana. Y es lamentable porque hay personas que se molestan porque, por ejemplo, si una persona trabajó y aunque reportaba un poco de dinero y le dan a veces menos, le dan menos a esta persona que trabajó que a una persona que sí es ciudadana y está ganando los beneficios. Y hay un poquito de controversia porque a veces las personas dicen, ¿cómo es posible que yo sí trabajé aquí
y conozco a una persona que se hizo ciudadana, le están dando casi $1,000. Y es verdad, pues es un poquito controversial, pero a veces eso pasa. O sea, a veces que la ley no es tan justa como parece, ¿verdad? Exacto. Dice, hay una pregunta aquí, dice Samantha, buenas tardes, dice, una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona fallece y lo están reclamando como dependiente? Se supone que cuando una persona fallece en los Estados Unidos, en pocos meses, quizás en un mes, el Seguro Social la queda todo. Ya no debería de estar reclamándola nadie, porque se la queda, por ejemplo, si tiene una cuenta bancaria a esta persona que fallece, automáticamente el gobierno tiene la autoridad de laquear todo. Entonces ya no debería reclamarla a nadie, porque si está la reclamando, está haciendo un fraude. O sea, en pocas palabras, dejen de estar reclamando a las personas que ya no están con nosotros porque se pueden meter en un problema legal. Y no con cualquier persona, no con cualquier empresa, sino con el gobierno directamente. O sea que vendría siendo como una felonía, ya porque estás declarando a alguien que ya no está con nosotros. Puede haber cargos. Y cargos criminales, porque ese es federal, no es cualquier cosilla que digamos ahí. Dice, buenas tardes, es notaria, licenciado en leyes. No, él es contador, no, es preparador de impuestos. Preparador de impuestos y también Notary Public del estado de California. Es notario público también. Entonces, dice, gracias por responder. La persona falleció en México. Dice que falleció en México. Entonces no hay récord aquí de esta persona. Correcto, si falleció en México quizás no hay récord aquí, pero igual es mejor quizás quitar eso porque para qué estar metiéndose en problema. Ahora no sé si tenía un seguro social la persona de México o si era un IT number. Ahí también es Sí, pero de la manera que sea es mejor que no lo haga. que no lo haga. Y bueno, Agustín, muchísimas gracias. Yo sé que estás ocupado. Gracias por darme tu espacio. Gracias por muy profesional, dice Agustín. Muchas gracias. Gracias por prestarme un tiempo que muy valioso para ti porque tienes cosas que hacer importantes. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan los que vivan en el área de Los Ángeles o también por teléfono pueden comunicarse contigo para si tienen una pregunta y estén tus posibilidades poderlos apoyar con la pregunta y aclararles un poco ¿cómo se llama? La duda que tienen ustedes. Pueden comunicarse. Dice, sí tenía seguro, trabajó aquí muchos años. Sí, que sí tenía seguro. Ok. Pueden comunicarse con él. Vayan, visiten la página de Agustín. Sube muy buenos videos.